Agrupaciones ligadas al balompié iniciaron la campaña Lo Lindo del Fútbol, que busca promover los valores positivos de este deporte, una iniciativa que nace luego del buen resultado de América nos une. No hagas tú la diferencia, que se realizó durante la Copa América, que era cuando se levantaban estas tarjetas verdes para respetar el himno de los otros países. Vamos a conversar del tema y para eso nos acompaña Víctor Gutiérrez, que es vocero de la Fundación Fútbol Más. Víctor, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar de fútbol, pero no necesariamente de los partidos, de los resultados, de lo que está pasando con algunos equipos, por ejemplo con la Universidad de Chile, que lo está pasando mal por estos días, sino que vamos a hablar de lo que tiene que ver con algo que se ha discutido muchísimo en el último tiempo, que tiene que ver con cómo hacer que las familias, que haya un público más transversal nuevamente en los estadios, entre otros temas, me imagino. Sí, exactamente. Vamos a hablar de eso, de cómo podemos ir un poquito más allá del fútbol, así como lo dice la Fundación Fútbol Más, como tú decías, lo hicimos con la tarjeta y tratamos de ir un poco más allá de los 90 minutos y cómo dar un mensaje al país desde los jugadores de hermandad, de respeto y de que se puede hacer algo con toda intensidad y después que termine ahí. Y hay algunas iniciativas que ya se están realizando y que hemos visto en este torneo de apertura. Cuéntanos tú cuáles son para que la gente las identifique con la campaña que tienen ustedes. Sí, bueno, lo lindo del fútbol, como tú decías, hay muchas instituciones detrás, es de todos, es del CDF, es de la NFP, es de Fútbol Más, es del cuerpo de árbitros, es del CIFUP, de los jugadores. Y la primera activación que está haciendo lo lindo del fútbol para transformar los estadios, como tú bien decías, en lugares más inspiradores para la sociedad, es el Círculo de Honor. Y el Círculo de Honor se realizó la semana pasada, lo realizó Católica con Cobresal y lo acaba de realizar Temuco con Iquique, ahora en el Germán Becker. Básicamente consiste en agregar un protocolo de cierre de los partidos, donde se juntan los 22 jugadores en el centro de la cancha, en el círculo central, con los árbitros, que no es menor, digamos los 4 árbitros, y todos juntos alternados caminan hacia el centro, ya como el epicentro de la cancha podríamos decir, y ahí se da un abrazo que dura 11 segundos, como simbólico, uno por jugador, y después se aplauden entre ellos y aplauden al público, más allá de cómo haya terminado el partido. Y eso es relevante porque finalmente siempre vemos tal vez iniciativas, pero al inicio del partido, y lo interesante es que sea después cuando termina, porque obviamente en la cancha hubo ahí algún tipo de roce. Sí, es desafiante, es desafiante. Tanto el partido de Católica, que empató de local, venía de ser campeón, quería ganar ese partido, entonces terminó con las vibraciones bien arriba. Y hoy día también Temuco lamentablemente pierde de local, bien por Iquique, pero también es difícil. O sea, se veía en la cara a los jugadores que, bueno, no es tan fácil irse al centro. O sea, para los que jugamos fútbol en una liga un sábado y nuestro partido no tiene ninguna importancia, cuesta. Entonces es admirable lo que están haciendo los jugadores y admirable como si le damos la confianza a ellos, responden. Eso a nosotros nos ha sorprendido y creemos mucho en los jugadores de fútbol, la verdad. Víctor, durante la presentación hablábamos de esta iniciativa que funcionó también, que tiene que ver con estas tarjetas verdes que se levantaban mientras se entonaban los himnos de otros países en la Copa América. Y muchos decían que finalmente lo que pasaba ahí era que el público que había en la Copa América no es el público que habitualmente va al campeonato nacional, porque era un público mucho más familiar y por eso resultó. Sí, Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr cambiar o revertir lo que ocurre en los estadios? Yo sé que en regiones es un poco la excepción, pero cuando hay clásicos del fútbol, la verdad es que muchas veces cuando nos concentramos en las graderías o lo que pasa en el público, siempre está más bien relacionado con desmanes, con algún tipo de actos que terminan hasta en situaciones más delictuales, que en hacer un análisis de un buen comportamiento. ¿Pasa por ahí? ¿Pasa por el tipo de público? Y yo creo que es un argumento, lamentablemente no lo pudimos probar con otro tipo de público. En las eliminatorias sí seguimos con Colombia, con Argentina y fue un poquito más mixto el público, yo te diría. Pero yo creo que pasa más por desde dónde ponemos el foco. Y aquí como en dos líneas. Primero, ¿lo ponemos en lo positivo o en lo negativo? O sea, le damos la oportunidad a la gente que haga cosas positivas o reprimimos las cosas negativas, ¿no? Como más seguridad, que está bien, hay que hacerlo, pero si no damos otro vuelco de dar oportunidad de hacer lo positivo, ¿cómo vamos a hacer el giro conducta? Solo vamos a reprimir conductas, hasta que quizás, claro, vamos a quedar con un estado impecable, pero a puro castigo, ¿no? Y la otra línea tiene que ver con si lo pensamos a corto o largo plazo.
O sea, si bien la tarjeta verde es algo que empieza un movimiento, después viene lo lindo del fútbol, que es un movimiento. Nosotros no esperamos cambiar el campeonato en 15 fechas, nosotros esperamos cambiarlo en 4 años. Entonces, ser realista también es que es toda una cultura que se tiene que generar. Por eso este círculo de honor no solo lo hacen 2 veces los jugadores profesionales como algo bonito, que sea simpático, sino que lo están haciendo todos los niños del fútbol profesional, digamos, del sub-8 hasta la sub-14, y el próximo mes empiezan desde la sub-15 hasta la sub-19. Entonces todos los jugadores se están formando con este protocolo, este nuevo protocolo en el fútbol, que además no existe en ninguna otra parte del mundo. ¿Y ese protocolo es obligación o más bien voluntario? Porque estoy pensando, no sé, en un clásico, Colo-Colo con la Chile. Sí. O sea, me imagino que ahí, si es que finalmente termina, y sobre todo en esos partidos que siempre son peleados y está la rivalidad histórica, termine con este círculo de honor, ahí sí se va a marcar un precedente interesante. Interesante. Bueno, para los niños es parte del protocolo, o sea, los chicos lo tienen que hacer y es parte de la formación. Entonces, en 10 años vamos a tener jugadores que van a estar acostumbrados a esto, y para los jugadores no. Fíjate que ha sido muy bonito, lo hemos visitado en El Salvador, a Cobresal, en Alto Hospicio, Iquique, y la verdad es que estas visitas, preguntándoles si voluntariamente lo querían hacer, y los capitanes después, respondiéndonos 2 días después por WhatsApp, sabes que vamos, nos parece, queremos hacer un aporte. Colo-Colo es medio primicia, pero al parecer también vamos a ir pronto con ellos, entonces yo creo que vamos a llegar a un clásico, y yo creo que ahí hay que poner la fe en que la gente, cuando le da oportunidad de hacer cosas positivas, lo hace, lo toma. Y es cierto, y pasa netamente por un tema de voluntad, y tú también destacas algo que es interesante, que es tal vez que nos concentremos en lo positivo y no siempre en lo negativo, que tiene que ver con los desmanes o las problemáticas que hay, sobre todo en los clásicos del fútbol, donde siempre es más complejo un poco el panorama. Ahí duele más, sí. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, o sea, hay que, por ejemplo, estadio seguro, que bien que haga su pega, ojalá que la haga cada día mejor, ¿no es cierto? Lo lindo del fútbol va por otra línea, pero son complementarios. Todos los actores que estamos aquí somos complementarios, entonces, por supuesto hay que hacer un muy buen espectáculo de alta calidad, de alta seguridad, pero también hay que darle la posibilidad a la gente de participar y ellos mismos volcar Por ejemplo, hoy día en el Germán Becker perdió Temuco, perdió el local, y los locales aplaudiendo el Círculo de Honor. O sea, la gente, el otro día la barra Católica, con un campeón que empata en un primer partido, aplaudiendo la barra. Cosas que sorprenden, así como también sorprendió que el estadio se pintara de verde, que nosotros esperábamos que fueran 1000, 2000 personas, y lo levantaron 40.000. Es cierto, se pueden ir empujando estos dos carros, uno que tiene que ver con Estadio Seguro, que es tal vez donde más está al debe en materia de poder hacer que los estadios, como tú lo planteabas, sean un espacio nuevamente para las familias, porque en otros países la experiencia ha dicho que esto toma años. O sea, en Inglaterra, que estaba esta situación tan compleja con los hooligans, fueron muchísimos años de, sobre todo, establecer estos cambios culturales, pero también fueron bien severos, y al parecer esa fue la fórmula, claro, que generó resultados, porque cuando uno ve los partidos internacionales no hay estas vallas que nosotros estamos acostumbrados, la gente está sentada, se ve un público mucho más transversal, se ven muchos niños. Y cuando uno tiene hijos y le dicen por ahí, oye, ir al estadio, y si sobre todo les gusta un club de los grandes, como no, bajo ningún motivo, porque es demasiado riesgoso. Entonces, ¿cómo avanzar a cambiar eso también? Sí, yo creo que vamos en buen camino. O sea, si tú te fijas, las primeras fechas de este campeonato han tenido ciertas medidas donde no hemos tenido por lo menos ni una noticia, hemos tenido puras noticias positivas. Y como te digo, también a veces es la cultura, porque a veces las percepciones engañan. O sea, yo sé que en los estadios pasan cosas, no vamos a negar eso, pero de la cantidad de partidos que se juegan, a veces las cosas que pasan son un poco más aisladas, estadísticamente hablando, digamos. Yo sé que igual cuando uno es papá, la estadística es lo mismo, yo llevo a mi hijo, no, lo encuentro peligroso. Claro. En general, la gente que no va al estadio tiene una peor percepción de seguridad que la gente que va al estadio. Puede ser, sin duda, hay mucho prejuicio tal vez también. Claro, entonces lo que estamos tratando nosotros es animarlos a ir. Entonces no es solo el círculo, queremos diversificar el público, queremos después, ojalá en próximos campeonatos, junto con la NFP, dar espacios para familia, dar espacio para mamás, dar espacio para tercera edad, o sea, que llegue otro tipo de gente que también le gusta el fútbol. Cosas básicas como tal vez tener un lugar donde ir, no sé, los baños en mejores condiciones, algún tipo de cafetería, que eso sin duda también incentiva. Sí, yo creo que vamos caminando para allá. Bueno, hay mucho estadio nuevo también. Sí. O sea, mira, es un proceso, es difícil que el fútbol se transforme de un día para otro, pero está claro que es inspirador para nuestra sociedad, lo hemos visto con los campeones de América, dobles campeones de América, sí, claro, que ahora respetan los himnos de los otros países. O sea, Gary Medel diciendo, nosotros tenemos que seguir respetando después de que nos pifian en Venezuela, en el último partido en Venezuela. O
O sea, eso hace 2 años, Cari Medel diciendo eso. ¿Y qué tan clave es eso? Que sean los futbolistas los que tomen la iniciativa. Me imagino que eso es relevante e influye directamente en darles el ejemplo al público. Sí, para nosotros, yo te cuento, Fútbol Más, nosotros trabajamos en 75 barrios del continente haciendo talleres con niños vulnerables. Ahí nace la tarjeta verde para reforzar conductas positivas en esos contextos, en esa canchita de baby, de Puente Alto, de Los Espejos, de Alto Hospicio. Entonces, nosotros años trabajando, dándole un mensaje a los niños y sale un jugador una vez diciendo, no sé, las cosas se tienen que hacer con respeto y le llega a 5 millones de niños y un aprendizaje que se cristaliza muy rápido. Entonces, ¿qué influencia tienen? Tienen la mayor de la influencia y eso es lo que nosotros les decimos cuando vamos a hacer el Círculo Honor. Ustedes también fueron niños, ustedes fueron todos los días a entrenar de niños, quizás se saltaron una etapa de su niñez. Bueno, ahora devolvamos la mano a todos los que quieren ser como ustedes, sea adentro de la cancha o afuera de la cancha. Perfecto. Víctor, te queremos agradecer muchísimo porque nos cuentes de esta iniciativa y esperamos que les vaya muy bien, por el bien del fútbol y de los estadios, sin duda. Sí, muchas gracias. Estoy seguro que lo lindo del fútbol va a dar mucho que hablar y vamos a ir de a poco dándole un vuelco al fútbol y al estadio como un lugar más transformador y inspirador para la sociedad. Ok, ya pues, gracias por venir. Gracias.